La mayoría de los empresarios sobrevaloran su empresa y generalmente no es por codicia, es más bien por el vínculo emocional que tienen con ella, por lo que les costó montarla, por las noches sin dormir, por los años que lleva con ella. Pero eso no es como lo ve el mercado. Ese no es el precio de tu negocio. Mira, te voy a dar el ejemplo de Alejandro. Alejandro tenía una muy buena empresa, 5 millones y medio de facturación, 1 millón de euros de beneficios operativos, que en este mundillo se llama EBITDA y luego le explicaré, y él quería 8 millones de euros por ella, porque él valoraba las inversiones que había realizado, las reservas legales y el patrimonio neto que tenían, y obviamente el dinero que él gana todos los años. Pero el mercado nunca ofreció más de 5 millones y medio por ella. Y no porque fuera mala empresa, sino que la vara de medir del mercado es totalmente distinto. El comprador solo valora una sola cosa. Y lo que valora el comprador es la certeza con la que la empresa va a seguir generando dinero para el comprador en un futuro. Nada más. Hola, soy Julio Gisels, empresario como tú, y en este canal ayudamos a personas como tú a capitalizar el esfuerzo de toda una vida. Y en este vídeo en concreto vamos a ver exactamente cómo se valora una empresa desde la perspectiva del comprador y del mercado para que tú, al final del vídeo, puedas hacer una pequeña estimación de lo que el mercado podría potencialmente ofrecer por tu empresa. Así que, empecemos. Vamos a empezar explicando por qué la mayoría de los empresarios valoran equivocadamente su empresa. Lo primero que muchas veces miran es el valor de los activos, especialmente empresas que tienen inmuebles, maquinaria, flota. Entonces miran el valor de los activos, lo que les costó montar aquello. Y eso la verdad que importa más bien poco, porque lo que importa es cuánto beneficio le sacas a esos activos invertidos. Sería lo mismo que ver un inmueble. No importa tanto el valor del inmueble, especialmente en inmuebles de rendimiento como es un hotel. Un hotel puede tener una tasación de 10 millones, pero si el hotel no tiene bastantes beneficios, ese hotel no vale 10 millones. Otra cosa que muchas veces valoran es el fondo de comercio. Y el fondo de comercio es un palabra que nos hemos inventado para decir, bueno, lo que son los clientes, y eso al comprador no es que no le importa, pero seguimos en lo mismo. La cantidad de clientes que tienes no es una vara de medir, porque esos clientes otra vez generan un beneficio y el beneficio final es lo que realmente importa. Y desde luego tampoco importa pues todos los días, todas las noches sin dormir, lo que te costó levantar aquello, ni siquiera lo que era capaz de hacer la empresa hace años y ahora a lo mejor, bueno, un poco por dejadez y demás, pues ya no tiene esa misma rentabilidad. Por lo tanto, esas varas de medir, esas formas de ver la empresa son, no digo que sean erróneas, pero por lo menos no es como el mercado comprador las mira. Cuando entras en contacto con el mundo de compraventa de empresas, del M&A, Mergers and Acquisitions, vas a escuchar muchas veces la siguiente frase. Múltiplo de EBITDA, ¿vale? El valor de la empresa, o he vendido la empresa, o he comprado una empresa por X veces el EBITDA. ¿Y eso qué significa? ¿Y por qué es tan importante el EBITDA? Mira, el EBITDA, no vamos a hacer nada más clase sobre EBITDA, pero el EBITDA básicamente es tu beneficio operativo. Eso significa que es la capacidad de generar dinero de tu empresa. Ingresos menos compras, menos personal, menos gastos ordinarios es igual a EBITDA. O lo que quiere decir en inglés, Earnings Before Interest, Taxes y Amortization, que son beneficios antes de impuestos, antes de intereses y antes de amortizaciones. Bien, ¿por qué? Bueno, porque es la única forma que podemos comparar dos empresas sin tener en cuenta pues cómo se han financiado, qué intereses paga, cómo amortiza sus inmovilizado y demás, sin tener en cuenta cosas del balance, solamente cuánto dinero es capaz de generar. Y hay muchos factores que influyen en ese múltiplo que se aplica a tu EBITDA. Y la verdad que ese múltiplo realmente es el resultado de un análisis más profundo de la empresa, sobre todo sobre el riesgo, factores de riesgo.
Sí, sí, me has escuchado bien. Lo que revisa el comprador es el riesgo, porque lo que busca es certeza de que el beneficio que estás generando se va a hacer también en el futuro para tener ese retorno de inversión deseado. Para ponértelo en otro contexto, ¿vale? Si hablamos de retorno de inversión, podemos pensar como cuando vamos al banco, ¿bien? Habrás visto que el banco, según tu perfil de riesgo, te aplica más o menos intereses. Bueno, es como el retorno, ¿no? Cuanto más intereses, más retorno. Cuanto más riesgo, más retorno quiero asegurarme, ¿bien? Y cuanto menos riesgo, pues menos retorno me permito hacer, ¿bien? El comprador hace algo parecido. Entonces, ¿qué mueve la aguja, ¿no? Con tu negocio. Bueno, riesgos. No es lo mismo comprar una empresa que trabaja por proyectos que una empresa que tiene contratos recurrentes plurianuales de clientes que pagan mes a mes. ¿Por qué? Bueno, porque los que pagan mes a mes con contratos plurianuales es más seguro de que el ingreso sea recurrente y estable a lo largo del tiempo. Si tú trabajas por proyectos, este año puedes tener muchos proyectos, el año próximo puedes tener pocos proyectos. Tampoco es lo mismo tener una empresa que tiene tres clientes muy buenos y top, ¿no? De primer nivel, que a lo mejor 200 clientes, algo más pequeñitos, pero con un riesgo diversificado. ¿Por qué? Porque si un cliente que pesa 35% de la facturación te deja, bueno, tienes un problema. Posiblemente quiebre la empresa. Sin embargo, si tienes 200 clientes, ninguno representa más del 3 o del 5% de facturación. Si te deja uno, pues tampoco va a pasar nada grave con la empresa. Y así hay muchísimos factores. Factores como días de cobro, días de pago, contratos leoninos con proveedores, la necesidad excesiva de circulante, de financiación de circulante, la necesidad de invertir constantemente en inmovilizado para seguir siendo competitivos en tu mercado, incluso el hecho de que pagues poco o muy base a tu personal, porque entonces el riesgo es que un competidor pagando un poquito más se te lo lleva, especialmente en sectores como la construcción, transporte, etcétera, ocurre eso, ¿vale? Pero aquí viene el riesgo número uno y es la dependencia. Y sobre todo la dependencia de personas clave y la persona más clave de toda esta empresa probablemente seas tú. Por tanto, si la empresa no puede vivir sin ti, es muy probable que la empresa valga poco o incluso no sea vendible. En definitiva, cuanto más riesgo perciba el comprador, menor será la valoración de tu empresa. Cuanta más estabilidad y más seguridad puedes transmitir a ese comprador, más valoración tendrá tu empresa, un precio mayor. Entonces, para darte un ejercicio aplicable, ¿cómo valorarías tu empresa? ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer, lo primero, es que cojas tus pérdidas y ganancias del año pasado, por ejemplo. Y dentro de las pérdidas y ganancias, vas a ver tus ventas menos tus gastos de aprovisionamientos, menos tus gastos de personal, menos los gastos operativos de la empresa y no descuentas las amortizaciones de capital, de inmovilizado. Eso lo dejas fuera. Entonces, si es ingresos menos compras, menos personal y menos gastos operativos, esto sería muy similar a tu EBITDA. Ahora, luego también hablamos de EBITDA normalizado. ¿Eso qué significa? Bueno, que en muchas pymes pues hay serie de gastos que no son del todo afectos a la actividad o, bueno, hacemos ciertas cosas que hace que probablemente tengamos más beneficio porque en vez de ponerlo en inmovilizado, lo ponemos en gastos, bueno, cositas que se hacen, ¿bien? Entonces, si vuelves a añadir esos gastos a beneficio, pues a lo mejor tu beneficio normalizado sea un poco mayor. Ojo, el EBITDA normalizado también puede ser menor. Por ejemplo, si tú te pagas poco y hay que reemplazarte por un sueldo más mayor, pues obviamente el beneficio cambia. Si tú estás en tus instalaciones y no pagas alquiler y el comprador compra la empresa sin instalaciones y empieza a pagar un alquiler, bueno, en ese caso hay menos beneficio. Bien, entonces hay que tener esas cositas en cuenta. Si tienes ese número, bueno, piensa un poquito en los riesgos que te di.
Si tú crees que en esos puntos que te di flaqueas en muchas de ellas, bueno, ese múltiplo de evitas sería más bien multiplicado por 3 o 4. Si tú crees que eres superestrella y de que todo está controlado y puedes demostrar poco riesgo, pues la aguja se mueve un poquito más cercano al 6 veces, ¿vale? Esto es obviamente nada comparable con una valoración de verdad, pero por lo menos te deja ahí unas ideas de cómo se valora el precio. En conclusión, el valor de la empresa no es el valor que tiene para ti, porque para ti tiene un valor infinito. Pero el valor de la empresa lo dicta cuánto valor has podido crear para un tercero. Y esto es lo único que importa a la hora de vender tu empresa. Si quieres saber por qué el 80% de las empresas nunca siguen a vender, te invito a que veas el siguiente vídeo.